palabras que doña Francia viene a continuación a pronunciar ante todos nosotros y hacernos partícipes de lo que representó esta hermosa pero muy laboriosa tarea. Adelante. Gracias, Lisette. Saludos. Honorable Ministro de la Presidencia, Joel Santos. Maestro Rafael Solano. Apreciado José Rafael La Antigua. Miguel Franjul, director del Listín Diario. Queridos amigos y amigas, familiares, amantes de la literatura presentes, medios de comunicación y prensa. Hoy nos reunimos aquí en este nuevo año 2024. Un nuevo año lleno de promesas y posibilidades. Y gracias a Dios lo hemos iniciado con magníficas buenaventuras. Hoy, 16 de enero, me siento llena de emoción y gratitud al estar frente a ustedes para presentarles la obra literaria de alguien muy especial en mi vida, mi esposo Elis. La experiencia vivida al ser la editora de este libro, que recoge parte de su biografía, ha sido un viaje revelador y enriquecedor que me ha permitido sumergirme en las profundidades de su mente creativa y explorar los recovecos de su vida. La obra que tendrán ante ustedes es más que un simple relato. Es una ventana abierta hacia el alma de Elis. A través de cada página descubrirán sus pasiones, sus desafíos y sus triunfos de una manera íntima y personal. Es un testimonio de su habilidad para tejer palabras con maestría, creando un tapiz narrativo que captura la esencia de su ser. En esta labor de editora he tenido el honor de ser parte del proceso desde sus inicios hasta este momento culminante. Cada palabra, cada coma, cada decisión editorial ha sido cuidadosamente considerada. Perdón, estoy un poco nerviosa, por supuesto, ¿no? Para preservar la autenticidad de la voz única de Elis. La edición no solo ha sido un acto técnico, sino una labor amorosa destinada a resaltar la belleza de su expresión y hacer que su historia resuene para todos nosotros. El día a día de la edición ha sido un desafío, pero también una fuente de inspiración. Hemos compartido risas, discusiones apasionadas y momentos de revelación entre él y yo, a medida que cada capítulo o tema cobraba vida. Este libro también es el resultado del trabajo en equipo de Lourdes Saleme y asociados a cargo del diseño gráfico editorial de excelencia, de Félix Fernández con una corrección de pruebas solidaria, de Jesús Rodríguez a cargo del retoque profesional en cada fotografía y de Amigos del Hogar con una impecable impresión. Finalmente, esta obra es un testimonio del poder de la palabra que Elis posee. En este día especial, los invito a sumergirse en las páginas del libro autobiográfico, a dejarse llevar por la narrativa y a descubrir la riqueza de la historia que Elis tiene para contar. Que esta obra no solo sea un regalo para quienes la leen, sino también una celebración del arte de contar historias y del amor que impulsa
cada palabra. A lo largo de sus 88 años de vida, recién cumplidos este 14 de enero, Ellis ha demostrado que la familia, los amigos, la determinación, la actitud positiva y una chispa de humor son la clave para una vida plena y exitosa. A medida que exploren las páginas de este libro, conocerán la historia de un hombre que ha impactado profundamente en su familia y en la sociedad en general, especialmente dejando un legado para las futuras generaciones. Gracias a todos por acompañarnos en este momento trascendental para nosotros. Disfruten de la presentación y puesta en circulación de Ellis Pérez, Mi vida, mi legado, y que esta autobiografía les brinde tanto placer como nos ha brindado a nosotros crearla, especialmente a su autor, Ellis Pérez. Hermosas y emotivas palabras de Francia de Pérez, que lleva un largo camino recorriendo la vida junto a su amado Ellis Pérez. Y decía con mucha propiedad, obviamente, ese arte que tiene Ellis para comunicar, pero también para desempeñar tantísimos roles. El famosísimo director de cine italiano fallecido, Pier Paolo Pasolini, decía que lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro. Claro, porque de hecho, cuando nos damos cuenta de que realmente la vida es un ratito, cada experiencia representa una oportunidad única. Y si hay alguien que ha tenido oportunidades y ha sabido hacerlas, así como han llegado, es Ellis Pérez, que se ha diversificado a lo largo de su carrera, desempeñando roles locales e internacionales, con los que ha ido también el país. Y por eso es ciertamente de admirar y de aprender. Y así, esas oportunidades, ese recorrer el camino, le ha dado el chance de conocer exquisitas personas, tanto de la vida cotidiana como figuras relevantes. Una de ellas es el maestro Rafael Solano, a quien le une una muy estrecha y cariñosa amistad, y quien tuvo a su cargo la introducción del libro. Así que, sin duda, es un honor y un placer presentar ante ustedes al maestro Rafael Solano. Bueno, antes de la lectura a estos párrafos que aparecen en el libro, tengo que decir algo. Algunas personas seguramente se preguntarán por qué yo estoy aquí esta noche. Incluso en la entrada he visto un joven que parece que no me conoce, me dijo, ¿va a tocar algo esta noche? ¿Hay música? Yo no. Yo estoy aquí por una razón de que la amistad que he llevado con Ellis Pérez data, yo puedo decirle, del año 50, que yo entré como pianista a La Voz Dominicana y había un programa de aficionados que yo tenía que acompañar. Yo no escogía lo que iban a cantar, pero había una persona para eso y solamente tocaba el piano. Y en una ocasión se presenta a este joven, si yo tenía 20 años, él tenía como 15 o 16, jovencito, los dos, y que va a cantar. Digo, ¿qué tú vas a cantar? Entonces me dice una canción en inglés. Digo, ¿en inglés? Bueno, yo no voy a extenderme mucho, porque lo que fue que me llamó la atención, porque todos los que venían cantando otras canciones. Y este muchachito dice que va a cantar en inglés. Digo, ¿y dónde tú aprendiste inglés? Si yo le digo a ustedes, ahí comenzó la amistad. Yo no puedo decir cómo, pero hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención del tiempo? Le estoy hablando del año 50.
¿Qué llama la atención de una amistad? Porque hay muchos amigos, hay muchas formas de ser amigos. Él y yo hemos compartido horas y horas por coincidencia de trabajo. Yo con mi música y él encabezando diferentes cosas que ustedes se van a enterar en su libro. Todo lo que ha sido Elis Pérez. Hemos mantenido una amistad sin tener nunca el menor problema entre uno y otro. Eso es difícil, ustedes saben que si siempre hay algo, no, ¿por qué? No, espérate, no, tú estás equivocado. No, siempre como tú digas, tú tienes razón, lo que tú hagas, eso es. Esa es la amistad que he tenido siempre con Elis Pérez. Por eso es que yo estoy aquí esta noche. El sentido de la vida, las razones aún ocultas de nuestra propia existencia, ha creado inquietudes constantes en las mentes de los grandes pensadores, plasmadas en sus exposiciones literarias y científicas, así como también en el pensamiento de aquellos seres sumidos a una continua observación de los acontecimientos en su alrededor, sin hacer ninguna manifestación pública de las razones concebidas. En razón de lo anteriormente expresado, se torna difícil ver y analizar las diferentes manifestaciones del intelecto e impresionantes acciones adictas a conocidos seres humanos poseedores de una clara influencia moral e intelectual. Sin dejar a un lado el tema que nos ocupa, en principio, y llevando en orden, tal como parece el transcurrir, sin detención alguna de la vida del personaje, aquí mostrado en forma biográfica, se torna ante todos en una profunda admiración. Elis Pérez, como es conocido, autor del presente libro, ha logrado durante su existencia una perenne conjunción de actividades y directrices sin relación a veces entre una y otra, obteniendo y mostrando una admirable aquiescencia de valores en diferentes direcciones. Sin tratar de enumerar en orden sus diferentes actuaciones, recordamos su labor como asistente en una agencia de turismo, una de las que tuvimos en el país llamada Sutherland Tours, hasta llegar a encabezar con excelencia y propiedad a nuestras entonces Secretaría de Turismo, siendo el conductor de la misma. Actuando luego como director de grandes empresas dedicadas al ordenamiento de cruceros internacionales. Son estas solo algunas de las actividades realizadas con notorio éxito, dejando al lector conocer y a la vez reconocer y recrearse al leer las múltiples y bien detalladas acciones de toda una vida, las cuales forman parte de esta suntuosa obra escrita por don Elis Pérez. A todo lo anterior debo sumar y traer al conocimiento de quienes estarán en plena lectura de este libro el comportamiento conductual que prevalece frente a todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir por muchos años la vida de don Elis Pérez. Un ciudadano provisto de una constante muestra de honestidad, acciones irreprochables, cooperador atento cuando es solicitado en diferentes acciones favorables a los demás, compañeros o no, un personaje limpio de mente, alma y corazón. Esta detallada historia biográfica de don Elis Pérez es merecedora de permanecer al alcance de las actuales y futuras generaciones, para que con su conocimiento y estudio se convierta en fuente de inspiración,
un gran ejemplo para mantener una conducta correcta, a la vez un digno comportamiento social. Esta es la personalidad que durante muchos años he conocido de don Ellis Pérez. Muchas gracias. Gracias al maestro Rafael Solano por estas palabras y esa evocación del origen de esa amistad y de los tantísimos roles que Ellis ha estado jugando a lo largo de su vida, que ha desempeñado a lo largo de su vida. Extendemos un saludo al señor Wilson Rodríguez, director de Relaciones Públicas de Banreservas, quien está aquí en representación de su administrador, el señor Samuel Pereira, entidad a la que agradecemos muchísimo su respaldo, lo mismo que al majestuoso hotel, el embajador y a El Catador. Una de las tantas cosas que Ellis nos ha permitido disfrutar es la de acuciosos, precisos y curiosos artículos en algunos diarios. Y uno de ellos fue el Listín Diario, cuyo director nos acompaña, don Miguel Franjul, a quien invitamos con mucho cariño a este podio para pronunciar algunas palabras. Buenas noches a todos. Cariño muy especial para don Ellis, doña Francia, y también para los que nos acompañan acá en este podio, maestro Solano, el escritor La Antigua y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, con el que he estado durante todo el día de hoy trabajando en la realización del foro sobre movilidad urbana, que nos ha tomado largas horas de reflexión, examinando y buscando alternativas y soluciones para un problema serio. De hecho, creo que muchos han llegado tarde acá, a este lugar, por esa razón. Bueno, para un director de periódico, como quien les habla, que tiene también una larga experiencia en el ejercicio del periodismo, hablar en este acto, esta noche, sobre la obra de Ellis Pérez es bastante enaltecedor para mí porque, más que las facetas que el maestro Solano ha señalado de él en su larga trayectoria de vida, Ellis Pérez es ante todo un gran comunicador. Versátil, ha sentado sus reales en muchísimos escenarios y formatos de la comunicación de antes y de ahora también, y naturalmente que esa condición le ha permitido entonces la gracia y la facilidad de expresarse y de decir con suma sencillez quién es, qué ha sido y qué piensa de la vida. Este libro de Ellis, que tiene más de 400 páginas, recoge fundamentalmente artículos publicados en algunos diarios, pero sobre todo, mayormente, en el Listín Diario, desde hace algunos años, por solicitud nuestra. Estábamos un día en el periódico recordando unos episodios de las transmisiones de béisbol que se hacían desde Radio Universal. Y entonces muchas personas no sabían aquí en la República Dominicana que don Ellis y otros locutores, Billy Berroa, etcétera, estaban en una cabina esperando los teletipos y los cables de los juegos que llegaban, por cierto, diferidos. Entonces ellos hacían tanta esfuerzo por presentar los hechos como si fuese en vivo y como si estuviesen ahí. Y esas eran unas transmisiones verdaderamente emocionantes. Entonces, Ellis Pérez se distinguió mucho por eso. Recordando ese episodio, yo le dije, Ellis, pero tú tienes muchas cosas que contar y que decir. Y en efecto, él aceptó escribir una columna semanal en nuestro diario, no más de 500 palabras. Al recogerlas ahora y ordenarlas en un libro,
La lectura se hace bastante cómoda. Son capítulos cortos que se pueden leer con mucha facilidad. Independientemente de la riqueza de la historia de Don Ellis, a mí particularmente lo que más me ha llamado la atención, me parecerá muy curioso esto, es la primera página del libro. Un pequeño párrafo que yo creo que es el que subsume a cualquiera que se disponga a leer esa obra. ¿Por qué? Porque es el párrafo más revelador y para mí más importante en un momento en que estamos presenciando un desplome de los valores de la familia. Y esa primera página, en ese párrafo tan corto, Ellis Pérez le rinde un honor profundo y auténtico a la familia. Entonces, cuando un hombre se expresa así, sobre todo siendo huérfano desde pequeño, reconoce el amor de quienes lo atendieron y le atribuye a esa familia el conjunto de valores que arman su conducta, yo creo que ese es el principal y más importante mensaje que Ellis Pérez le está mandando en este momento a la sociedad dominicana. Una sociedad desgarrada, una sociedad en la que el amor se ha perdido, la sana amistad también. Entonces quiero felicitar a Ellis Pérez por esta obra. Lo animo a seguir y a publicar muy pronto el segundo tomo de la misma. Buenas noches. No podríamos estar más de acuerdo con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, en todo cuanto ha expuesto aquí. Solo agregar que ciertamente, además de esa compilación de interesantísimos artículos, hay una muy cuidada redacción de tantos episodios de su propia vida, como reza parte del título de la obra, tan fina y coherentemente tejidos que hace que una vez consumida una página se quiera seguir con la siguiente. De hecho, confieso que ayer yo llevaba mi ejemplar y nunca antes me había fascinado tanto los tapones, don Miguel, porque en esos tapones yo iba leyendo el libro y me di cuenta precisamente no solo de lo latoso de los tapones, por eso saludo el foro del Listín Diario, sino lo interesante de la lectura. Así que, sin duda, cuando ustedes comiencen también a consumir esta obra, probablemente van a pensar igual que nosotros. Pero nadie mejor que un verdadero crítico literario para que se adentre en sus comentarios hacia lo que representa este contenido, pasado ministro de Cultura, don José Rafael La Antigua. Honorable señor ministro de la Presidencia, maestro Rafael Solano, distinguido amigo, director del Listín Diario, don Miguel Franjul, inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal. Señoras, señores, los libros de memorias conforman uno de los cuerpos ensayísticos de mayor valor en la bibliografía universal. Las biografías y autobiografías, productos situados en la misma escala de las memorias, constituyen otras formas de recordar los avatares de la existencia humana y el fluir de los acontecimientos en la obra de vida de hombres y mujeres ejemplares. He sostenido por décadas que las memorias son indispensables para construir la historia nacional, sobre todo las escritas por personalidades que han ocupado posiciones eminentes o han sobresalido en diversos quehaceres vitales con incidencia sociohistórica. Prácticamente sin las memorias,
sin las biografías, sin las autobiografías, es imposible conocer todos los entresijos de una realidad histórica, sea esta dentro de la vida política, intelectual, profesional o de cualquier otro renglón en la sociedad. Las biografías son memorias asumidas por otros, por lo que expresan en su contenido las apreciaciones particulares de sucesos vitales del biografiado. La autobiografía, que no es más que otra forma de denominar las memorias, implican al sujeto mismo que la cuenta, sin intermediarios, y resultan, por tanto, más auténticas por el valor directo que poseen. El autor se confía a sus recuerdos, narrando sus aconteceres de vida, y el lector siente que vibra con cada episodio rememorado por el contador de su propia historia. Y esa narración nos llevará a entender mejor, a reconstruir con mayor eficacia la trascendencia de un hecho, de una época o de una generación en particular. El país cultural dominicano no tuvo un conocimiento bien estructurado de la biografía de uno de nuestros más grandes poetas y, sin dudas, entre los más grandes de América, Manuel del Cabral, hasta que leyó a inicio de la década de los 70 sus memorias tituladas Historia de mi voz, que en República Dominicana se conoció 10 años después de que el ilustre autor de Compadre Mon la publicase en Santiago de Chile en 1964. Mi generación conoció entonces mucho mejor al poeta, sus avatares, sus enclaves literarios, sus relaciones intelectuales, su vida en suma, y fue a partir de entonces que todos comenzamos a interesarnos en la lectura y estudio de su obra. Pasó lo mismo con Pablo Neruda, cuyas memorias, confieso que he vivido, se publicaron en el mismo año que la de Cabral, 1974, y produjeron un alud de lectura indispensable en la época, modificando sustancialmente nuestro modo de valoración y conocimiento del ejercicio literario de estos dos grandes. De eso hace justamente 50 años en este 2024. En el ámbito político, Joaquín Balaguer había venido dando a conocer trozos de su vida y de su ejercicio en libros que recogían sus discursos y proclamas pronunciados en momentos históricos específicos con los que podía componer su historia personal poco a poco a fin de buscar credibilidad a sus acciones como hombre de Estado y como cabeza de episodios cruciales de la vida nacional. Pero sus memorias de un cortesano de la era de Trujillo, de 1988, fueron las que mostraron, junto a sus enfoques y valoración personal de determinados periodos históricos, sus aversiones, contradicciones y revelaciones que obligaron a conocerlo y evaluar su vida desde distintos ángulos hasta entonces desconocidos. Y así, con las memorias, hemos podido conocer la realidad de numerosos acontecimientos mundiales, de ejercicios políticos, de episodios fundamentales, de conductas, pensamientos, decisiones y, en fin, de la andadura de personalidades cimeras de la historia humana o de aquella que por sus vidas activas y productivas tienen mucho que contar. Desde el diario de Ana Frank hasta las fascinantes memorias de Albert Einstein. Desde la formidable biografía de Adlai Stevenson, el gran diplomático y político norteamericano, que a pesar de sus reveses y contradicciones, dejó una estela como estadista, reconocida por los historiadores de Estados Unidos. Desde el largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, hasta las historias vivas de Bill y Hillary Clinton. Desde las autobiografías de Woody Allen, Paul Newman
y Katharine Graham, hasta la formidable biografía de Gabriel García Márquez de Gerald Martin. Desde las escritas de forma episódica en distintos textos por Richard Nixon hasta las formidables y francas de Michelle y Barack Obama. Desde las también episódicas de Henry Kissinger hasta las biografías encargadas de Steve Jobs y la más reciente de Elon Musk. Sin dejar de lado las memorias tempranas del príncipe Harry, que son más interesantes, devastadoras y relucientes que muchos que no los han leído puedan imaginar. A propósito de memorias, en enero de 2012 fui invitado a La Habana a una feria internacional del libro que ese año estuvo dedicada a la región del Caribe. Una noche de aquella jornada, mientras llegaba al hotel donde me hospedaba, junto a Manolito García Arévalo y a Frank Moya Pons, que fueron a presentar allí un libro, una joven de protocolo que me acompañaba a todas partes me advirtió que debía estar listo a las 10 de la mañana cuando pasarían a recogerme por el hotel para un importante encuentro. Supuse de inmediato con quién podía ser ese encuentro, aunque al mismo tiempo lo dudé. Ya en el lugar acordado, justo a la 1 de la tarde, entró al lugar del encuentro el comandante Fidel Castro Ruz, ya entonces muy enfermo, franqueado por 2 fornidos hombres de su seguridad que, tomándolo de ambos brazos, lo llevaban casi en andas a su asiento. Con el cuerpo afectado por los achaques que le llevarían 4 años después a la muerte, el líder revolucionario, aún lúcido y locuaz, de habla enérgica que comenzó casi en susurros y fue creciendo en la medida de aquel largo monólogo, permaneció 10 horas, como en sus mejores tiempos, exponiendo sobre múltiples temas. Los asistentes éramos no más de algunas 30 personas, entre ellas algunas notables figuras de la literatura cubana y de otros países. Uno de los temas que abordó fue el de la expedición fracasada contra Trujillo de Cayo Confites, que por supuesto atrajo mi interés. Cuando después de aquellas largas horas frente a este imponente protagonista de la historia mundial, regresé al hotel, encontré sobre la mesa los 2 volúmenes de Guerrillero del Tiempo con una tarjeta firmada por el líder histórico desde hacía entonces 53 años de la Revolución Cubana. Memorias escritas a modo de conversación con la periodista Katiuska Blanco Castiñeira. Esa misma noche inicié su lectura y después de conocer sobre sus orígenes en Virán, sus padres, la hacienda de 11.000 hectáreas donde nació y creció, atendida por inmigrantes haitianos, supe que Fidel, cuando niño, era sanado con los mismos menjurjes y procedimientos curativos con lo que nuestros padres curaban nuestras dolencias infantiles. Aceite de ricino, pastillas de hígado de bacalao, emulsión de Scott, para el sarampión, el cocimiento de la pelusa de maíz, y para la varicela unos baños calientes con hojas de plantas varias. En cuanto leí ese primer capítulo, busqué ávidamente el que refería la Odisea de Cayo Confites. Entonces conocí, entre otras muchas cosas, los planes personales que Fidel albergaba sin dar cuenta a nadie en caso de que la expedición tuviese éxito y los participantes en aquella conjura guerrillera pudiesen entrar al país por la frontera con Haití y adentrarse en las lomas noroestanas. Fidel llevaba planes, y lo explica en sus memorias,
de violar lo acordado con el patronador de la expedición, Juancito Rodríguez, el exiliado antitrujillista a quien Castro, de acuerdo con lo que expresaba, denostaba y parecía odiar. El comandante dejó claramente confirmado que su periplo revolucionario y guerrillero pudo haberse iniciado en República Dominicana y no en la Sierra Maestra. ¿Qué busco al resaltar estas lecturas biográficas? En las memorias no solo encontraremos los relatos de episodios señeros o de anécdotas de vida que puedan provocar nuestra atención, sufrir o reír con ellas. Hay algo mucho más importante. Los hechos que se narran nos llevan al conocimiento de otros aconteceres, aptitudes, experiencias que terminan siendo material de estudio y de evaluación de carácter histórico, porque a través de esos relatos de vida personal se llega a discernir sobre la ocurrencia de situaciones que el historiador, en cualquier rama, no conocería de otro modo. Las memorias son testimonios primordiales en la confección de la historia política, militar, artística, cultural, en la historia sentimental, identificativa, afectiva incluso, de un conglomerado social. Las de Elis Pérez cumplen con este objetivo. Escrita con la misma forma sencilla de vida que le ha caracterizado siempre, con la misma calidez de sus conversaciones, de su trato humano y de su relacionamiento con sus congéneres, Elis nos muestra los aconteceres de su vida pulcramente, sin atajos, sin reverberaciones, sin arrogancia. Sus memorias no son nuevas. Las fue escribiendo durante varios años en 2 diarios nacionales a modo de cápsulas testimoniales, con las cuales se fue tejiendo una gran historia que muchos vimos crecer mientras nos convertíamos en parte de ese tejido como lectores entusiasmados que lo esperábamos cada semana para ver qué cosas nuevas nos contaba y con cuáles relatos desconocidos nos deslumbraba. Y así se escribieron estas memorias, que releerlas en forma de libro nos parecen, y lo afirmo con toda sinceridad y certeza, como si nos la contara por primera vez. Ni siquiera se preocupó en lijarlas, en rehacerlas. Nos las ofertó tal y como las escribió cada vez, tal cual la leímos en sus columnas, lo que seguramente, como nos ha ocurrido, permitirá situarnos en la realidad del momento referido para atisbar por los aleros de sus vitalidades y para reconocer la trascendencia de sus vivencias. Este ilustre hijo de Santiago de los Caballeros, que hace apenas 2 días arribó a los 88 años de edad, se hizo hombre a base de esfuerzo propio, de talento neto y de inteligencia viva. Alcanzó la madurez temprana que se reserva a personas excepcionales. Su gran capacidad memoriosa le permite recordar los detalles más insólitos de aquellos primeros 10 años de vida en su ciudad nativa y los que siguieron desde que a partir de esa edad se instaló en la capital, primero en San Carlos y luego en una casa que hacía frontera entre San Carlos y Villa Francisca. Por sus memorias desfila los nombres de sus profesores, de sus condiscípulos, de sus vecinos cercanos y de los más distantes. Y por igual, las historias barriales, los sucesos de la hora, el acontecer capitalino de una época de sombras, mientras el hombre que recuerda con fidelidad se iba construyendo a sí mismo, como si un radar celestial le acompañase en su periplo vital para mostrarle los peligros, las acechanzas, pero también los recodos de esperanza, de dignidad y de bien
que le suplirían de seguridad y dinamismo para llevar a cabo sus metas. Estaba siempre atento a las oportunidades, auscultaba las señas para saber hacia dónde correr para alcanzar los sueños. No despreciaba ningún aprendizaje para poner en juego sus aspiraciones de progreso personal. Jamás dejó escapar las posibilidades que se les presentaron para asumir contra todo riesgo la voluntad de crecer, humanamente hablando. Cuando en casa de un amigo escuchó a este conversar en inglés con un hermano, se sorprendió de lo que escuchaba, porque no entendía, en una época donde eran escasísimos, sin dudas, los que podían hablar una segunda lengua. Preguntó de qué se trataba el habla que asumían aquellos jóvenes amigos, para descubrir que el conocimiento del inglés podría abrirles puertas que hasta ese momento desconocía. Al año ya lo hablaba con tanta propiedad que pudo iniciar el primer proyecto de su vida, la producción de Your Hit Parade en la H&Z, teniendo 17 años de edad, totalmente en inglés, lo que resultó una iniciativa que le daría fama y lo convertiría en el primer disc jockey de música norteamericana en República Dominicana. Era septiembre de 1953 y desde ese día Eliseo Antonio se convirtió para siempre en Elis Pérez. Al poco tiempo estaba trabajando en una agencia de viajes que orientaba a los escasos turistas que venían a nuestro país, procedente principalmente de Estados Unidos y unos pocos de Europa, precisamente por el manejo del inglés. Y por la misma razón consiguió emplearse como profesor en el Instituto Grec, propiedad de doña Rosa de Herrera, esposa que fuese del inolvidable maestro del periodismo nacional, don Rafael Herrera, y en el Colegio Luis Muñoz Rivera. Todo esto pasaba siendo un joven adolescente entre los 17 y los 20 años de edad. En una sociedad de escasas oportunidades de avance social, de avance económico, y en medio de una dictadura férrea, Elis Pérez supo abrirse camino sin torcer su armadura y sin poner zancadillas. ¿Acaso no es excepcional, sobre todo en esa época de pobreza, de angustia, de miedo y peligros, que a los 20 años este joven fuese director y presentador de los espectáculos de los 3 íconos hoteleros de la entonces ciudad Trujillo, el Embajador, el Jaragua y el entonces Hotel Paz? Que a los 23 fuera director de cruceros que viajaban por todo el Caribe y parte de Sudamérica, o que a los 27 años cumpliera una de sus aspiraciones, tener una emisora de radio, convirtiendo en poco tiempo a Radio Universal en una frecuencia radial de primera categoría, inaugurada con la primera transmisión de un juego de béisbol de las Grandes Ligas, iniciado con una narración, digamos, descriptiva, simulada, creativa, hasta llegar a acuerdos directos con los propietarios de equipos donde jugaban las estrellas dominicanas del Big Show, entre ellas don Juan Marichal, para transmisiones directas desde los mismos estadios. La mayoría de las veces, escribe Elis Pérez, las oportunidades van fluyendo en pequeñas escalas y siguen creciendo en la medida en que tú las cultivas. Subrayo esta frase porque creo que es el santo y seña del autor cuyas memorias presentamos esta noche, que lo llevó a convertirse desde muy joven en una figura de relevancia social y profesional y hasta hoy en unas de las expresiones humanas más emblemáticas de nuestra sociedad. La mitología romana
tuvo una diosa de las oportunidades que se representaba con una cabellera larga que le cubría el rostro y por detrás era calva. Además, llevaba en la mano derecha un cuchillo. Y de esa vieja etapa proviene la célebre frase que dice que las oportunidades nacen calvas. O sea, nunca surgen de modo espontáneo y preciso, sino que hay que tener buen olfato y excelente visión para descubrirlas. Cuando la diosa de Marras cruzaba frente a algún devoto, era necesario tomarla por la cabellera con astucia y rapidez, porque si perdías esa oportunidad, ya no tendrías tiempo de hacerla. Y el cuchillo en su mano, arrancárselo y colocárselo en la boca para salir en busca del futuro con avidez y sensación de progreso. Aquel niño que perdió su madre a los 7 años de edad, que vivió al amparo de familias que le acogieron como un hijo, que vendió huevos al pregón en el hospedaje de Santiago, que hacía los mandados de la casa y que a cortísima edad a veces los viandantes le regalaban algo para que les rezara el Padre Nuestro, el Ave María y el credo que ya sabía de memoria. Aquel jovencito humilde que vino a la capital a los 10 años para vivir con su padre e iniciar una nueva vida, estaba destinado a ser un hombre grande, a pesar de su pequeña estatura. Un hombre de méritos, un hombre de bien, de servicio, de conquista de sus sueños, de realizaciones concretas, de un porvenir luminoso. Un líder en todos los estamentos de la vida donde le tocó ejercer como cabeza de proyectos ideados por él o dinamizados por su entereza y su vocación de trabajo. Muchas personalidades del arte, del deporte, de la cultura, de la promoción turística, de la vida social dominicana, fueron tales después de llegar a sus manos buscando una oportunidad solvente y proyectiva. O Ellis los atrajo con su capacidad para medir las posibilidades y virtudes de cada quien. Y así como aprendió a decir sí y caminar firme, supo también decir no y desestimar aparentes oportunidades de negocios para laborar, según sus propias palabras, respetando la tranquilidad emocional sobre mi ética y filosofía de vida. Sabía por eso salir de las empresas propias o de las ofertas que les hacían con frecuencia cuando avisoraba que llegaban otros momentos para continuar subiendo por la escalera del éxito, una escalera por la que no se sube solo, sino que siempre hay un ángel guardián humano y reconocible que provee, empuja, estimula y enseña. Ellis siempre tuvo claro esta perspectiva de vida. En este libro suyo hay ejemplos impresionantes que educan al lector, sobre todo a las generaciones jóvenes, de cómo es posible dejar de lado ofertas tentadoras de negocios, colocando principios morales de por medio, actualmente tan desvalidos y ausentes, y seguir la ruta por el sendero seleccionado sin torceduras ni temores. Vivió en la tierra y en el mar, en las nocturnas veladas del Embassy Club de este hotel, en los estadios de béisbol de Norteamérica y en las oficinas ejecutivas más exclusivas, en los días, meses y años de un Nueva York que abrió sus ventanales para ver pasar al hombre con sus aperos de labranza turística y alcanzó altos cargos de la nación sin perder de vista y de timón su pasión por los buenos autos, por las buenas canciones, por las serenatas con Lucho Gatica al frente, por la buena mesa y sobre todo por una gran mujer que ha sido su compañera de vida por casi 60 años y que el lector terminará apreciando tanto como al propio Ellis al asumir la lectura de este libro. Porque ella
Ha sido guía y motor de arranque, ilusión y motivo, fronda de amor y remanso de paz en toda la larga trayectoria de vida de pareja tan ejemplar. Se atribuye al gran humorista norteamericano Groucho Marx la frase que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y detrás de ella está su esposa. Quizás convendría decir en estos tiempos antisexistas que no es detrás que va ella, sino a su lado, juntos, codo a codo, beso a beso. Indaguen si no en las vidas de Franklin Delano Roosevelt y Eleanor, o en la de Barack Obama y Michelle, o en la de Elis Pérez y Francia. Aquel jovencito humilde de Santiago se convirtió desde edad temprana en un convertidor de sueños, creativo, emprendedor, director de cruceros, radiodifusor, figura cimera de la televisión de los años 60, impulsor del béisbol de Grandes Ligas, donde los dominicanos comenzaban a descollar, cofundador de programas de opinión pública, reportero de agencias de noticias norteamericanas, asesor y empresario turístico, ministro, fundador, iniciador y entusiasta propulsor de proyectos que hicieron historia en la vida social y artística del país, locutor, cantante y compositor. Así como suena. Si faltaba quien cantase en el Embassy, en el Hotel Paz o en el Jaragua, Ellis estaba dispuesto a llenar el hueco. Y como compositor escribió una canción en inglés, I Miss You, a quien el maestro Rafael Solano le puso música y con quien grabaría esa canción junto a Perfidia, el famoso bolero del mexicano Alberto Domínguez, que fue insertada en la banda sonora de la película Casablanca, junto al grupo vocal más deslumbrante de los años 50 y 60, Los Olmeños, uno de cuyos integrantes, Nandy Rivas, estoy viendo desde aquí. Por si lo dudan, se pueden escuchar ambas interpretaciones en YouTube. He dicho antes que la memoria no solo contribuye a conocer las interioridades de vida de sus autores, sino que a través de ellas podemos conocer aspectos históricos que pueden servir a los especialistas para enriquecer o reconfigurar los conocimientos que habrán de transmitir a sus lectores, y en específico a los que estudian la historia dominicana, a sus protagonistas. Una anécdota graciosa puede ser en el fondo una lección de historia. Ellis cuenta muchas, pero hay una que deseo resaltar para concluir esta exposición. Era el inicio del año 1966, cuenta Ellis. Se había ido de viaje por Europa y recaló en Londres, donde su gran amigo Víctor Cabral era cónsul general. Allí se quedó una semana. Uno de esos días, el funcionario consular le pregunta a Ellis si jugaba béisbol. Ellis asintió. Su anfitrión le informa que al día siguiente la embajada dominicana sostendría un encuentro con la embajada norteamericana en el Hyde Park, que es el parque más grande del centro de Londres, el pulmón de la ciudad. Para esa época, el coronel Francisco Alberto Camaño Yadeñó, líder de la revolución constitucionalista el año antes, era agregado militar en la embajada dominicana en Londres. Ellis, que había sido en 1965, en plena revuelta abrileña, el corresponsal de ABC de Estados Unidos, se sorprende al ver llegar al campo de juego a Camaño
quien terminaría jugando la primera base con Ellis en segunda. Ellis no informa en sus memorias si ambos lograron dar de hit o si realizaron alguna doble matanza, pero sí consigna lo siguiente: las ironías que algunas veces presenta la vida. Ahí estaba jugando la primera base, el hombre que se había enfrentado a tiro limpio con la poderosa estructura militar norteamericana que había desembarcado en Santo Domingo, y en un tiempo relativamente corto el béisbol los reunía para departir en un ambiente enteramente relajado y cordial en este encuentro amistoso. Leamos a Eliseo Antonio Pérez García, al santiaguero o campitaleño, como le gustaba decir a don Rafael Herrera a los que venían del Cibao a instalarse en la capital. El Elis Pérez que con nombre propio se ha convertido en una leyenda nacional y que con sus memorias nos permite conocer enteramente su vida y su legado. Muchas gracias. Exquisitas y ricas palabras de José Rafael La Antigua comentando este libro, y lo que ha hecho es terminar de tender la alfombra para ceder este lugar al verdadero protagonista de esta noche. Señoras y señores, recibimos con un cálido aplauso a ese grande, Elis Pérez. Gracias, Lisette. Señores, ya todo está dicho. Pero siempre hay algo más que se puede decir, se puede añadir a la historia. De jovencito, no puedo decir desde chiquito, pues siempre lo he sido. Desde jovencito yo escuchaba que para un hombre llegar a ser completo tenía que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Las dos cosas primeras ya yo las había cumplido. ¿Y cómo me fajo a escribir un libro? Bueno, como la mayoría de las cosas de mi vida, como ustedes se enterarán al leer el libro, las cosas van sucediendo mayormente de manera fortuita, y como hizo énfasis el doctor José Rafael La Antigua, el asunto está en tú darte cuenta de aquellas señales que te indican que hay una oportunidad, que algunas veces parece insignificante, pero si tú la detectas, tú puedes convertirte en parte de la importancia que esa señal va a llevar consigo y en lo que se va a convertir. Entonces, yo me digo, bueno, ¿cómo escribo un libro? Porque una cantidad de gente me había venido diciendo a través de los años que por la diversidad de mi vida, las diferentes cosas en las que me había involucrado y los aparentes éxitos que parecían verse, eran experiencias que debían contarse. No solo por contarlas, sino para que sirvieran de un referente valioso para la juventud. Y al escuchar ese mensaje en varias ocasiones, un mensaje valioso para la juventud, y yo puedo lograr llegar a hacer eso, pues entonces parece que puede valer la pena. Entonces comenzó a bullir en mí la posibilidad de un día escribir la historia de mi vida, escribir mi libro, mi biografía. En el 2013
yo estoy en una actividad social y ahí estoy compartiendo con Adriano Miguel Tejada, director del Diario Libre de entonces. Y Adriano Miguel me escucha decir una de estas anécdotas de mi vida, que por el momento que se dio, me tocó narrarla. Y él me dice, pero Eli, eso que tú acabas de contar fue muy interesante. Yo imagino que tú en tu vida has tenido muchas otras anécdotas de ese tipo. ¿Y por qué tú no las escribes? Si tú las escribes, yo te las publico en el Diario Libre. Digo, bueno, pues si tú me lo ofreces. Hay una ceñita de oportunidad, surgió inmediatamente. Yo que soy locutor de radio, devengo en convertirme en figura de la televisión. Ahora puedo escribir. Pero ven acá, eso me daba una amplitud que yo no tenía. Le tomé la palabra. Escribí esa primera anécdota que él escuchó y cuando se la llevé y me la publicó me dijo, Eli, sígueme trayendo. Y yo le seguí trayendo o llevando. Por razones que no vienen al caso, se enfrió lo de las publicaciones en el Diario Libre, sin que tuviera nada que ver Adriano Miguel. Y yo dejé de contribuir con mis artículos. Y un día me encuentro, como ya lo contó don Miguel Franjul, en una ocasión social también relacionada con el periódico, y él me dice lo que él ya contó. Pues yo no veo tus escritos. Yo le digo, bueno, sucedió algo que enfrió esa parte de la escritura en el periódico. Y él me dice entonces, pero yo te ofrezco el listín. ¿A quién que le ofrezcan el listín no quisiera el listín? Entonces surgió la posibilidad de que fuera una columna fija, que no había sido en el otro periódico. Pero él me advierte, con toda su capacidad, experiencia y conocimiento, me dice, lo único que una columna fija implica ya otras cosas. Se requiere de una disciplina, de un cumplimiento, de una entrega obligada el día tal. Yo le digo, bueno, pero vamos a probar. Y él me puso a prueba. Estuvimos publicando la columna 5 años, del 18 al 23, que es el año pasado, cuando decidí hacer una pausa, porque consideré que ya la cantidad de anécdotas contadas y de opiniones sobre temas nacionales e internacionales que ocasionalmente me motivan, ya estaban escritas también. Entonces yo hice mi último artículo de esa etapa primera, porque ya él anunció una segunda. De esa etapa primera le puse pausa. Entonces estoy en pausa. Y así es que surge la idea del libro. Pero yo no sabía que escribir un libro realmente es casi una bobería. Es casi una bobería. ¿Sabes lo que es difícil? Lo que hizo esta señora. Fajarse con ese material, crear, producir y entregar un libro. Esa es la tarea. Eso es mi experiencia ahora reciente. Yo no sabía que era así. Yo no sabía que era así. Esa es la gran tarea. Y tengo que dar gracias a algunas personas que me han ayudado en ese camino, tal y como lo refirió, creo que fuiste tú, Miguel, lo de la escalera que no se sube solo. La escalera del éxito no se sube sola. Siempre alguien tiene que ayudarte a subirla, porque solo nadie lo hace, nadie lo puede hacer. Entonces hay un artículo que se llama así mismo, la escalera del éxito no se sube solo. Y hay una cantidad de gente que, como Adriano Miguel, que cuando le llevé los primeros artículos, fue el primero que me dijo, mira Eli, con los artículos que estamos acumulando,
un día vamos a hacer tu libro. Pero se quedó trunco. Entonces este señor me dice, pero vamos a renovar la cosa. Y ahí surge el libro. Y aquí está el libro. Yo necesito una copia del libro. ¿Alguien me trae una copia del libro? Porque ustedes no han visto el libro todavía, la mayoría. Algunos sí. Hasta aquí. Lo que pasa es que este libro es un libro muy especial. ¿Sabe por qué es especial? Es el separador, me dicen. Porque este libro dice, para mi buen amigo y hoy presidente de la República, Luis Abinader, con mi mayor aprecio, Elis Pérez. Este es el libro del presidente, porque el presidente estaba supuesto a estar aquí. La avanzada vino esta tarde, a las 4 de la tarde estaban todos ahí, sin uniforme, pero militares todos. Trajeron unos perros para chequear por si había cualquier cosita por ahí, y los perros anduvieron, nos sacaron a todos del salón. Salgan, los perros van a chequear su cosa. Y le dejamos el espacio a los perros. Y nosotros los gaticos salimos por la puerta chiquita. Bueno, pues, ¿qué sucede? Como le sucede a los presidentes, que su tiempo no es propio, se deben a sus circunstancias y a sus compromisos mayores. Por eso asumen esa responsabilidad. Entonces, en este libro, yo lo voy a usar ahora, yo doy gracias a alguna de esa gente que colaboró conmigo para que este libro llegara a ser una realidad. Y digo aquí a Adriano Miguel Tejada, a Miguel Franjul, a Francia Hernández de Pérez. Allá déjenme ponerla aparte. A Francia Hernández de Pérez por su obstinada voluntad de que yo no dejara de escribir este libro, por su disposición sin límites para recibir mis dictados, porque yo no escribo, yo le dicto y ella escribe. Así los dos hacemos la cosa. Y así crear el orden de los temas que contarían la historia de mi vida. Este libro se debe a su dedicación, entrega y compromiso. Entonces digo a Giancarlo Acevedo Pérez, mi nieto, por haber contribuido en la organización de todos los artículos para facilitar su ordenamiento, poniendo en ellos todo su interés y empeño, como de hecho lo hizo. Al intelectual y comunicador José Rafael Sosa, por sus observaciones y recomendaciones iniciales para crear este libro. José Rafael, ¿tú no estás aquí? Ah, míralo ahí, seguro tenía que estar. A José Rafael La Antigua, prominente intelectual y crítico literario, por haber sido un motivador de origen para que yo no dejara de escribir mi biografía. Al Banco de Reserva, en la persona de su administrador general, Samuel Pereira, hoy representado dignamente por Wilson Rodríguez, por su importante colaboración para lograr la impresión de esta primera edición de este libro. Me decía un amigo la semana pasada, yo le digo, no, ya yo voy a poner mi libro en circulación la semana que viene. Me dice, pues el libro debe tener como 7,000 páginas. Digo, no, nada más tiene 400 y pico. Dice, pues tú no has contado nada. 400 y pico. Entonces, señores, yo cumplí años antier, 8/8, las 4 barriguitas. No todo el mundo llega ahí. Yo soy un bendecido, de alguna manera. Así me considero. Y con una mujer así, pues ya tú sabes. Ya tú sabes. Entonces, la presencia de todos ustedes y la presencia del presidente Abinader, que estuviera aquí si las circunstancias se lo hubieran permitido, porque esa fue la intención. De hecho, lo voy a contar, Joel, un día yo le digo al presidente, mire, yo acabo de terminar de escribir mi biografía,
que luego imprimiré en un libro. ¿Sabes lo que él me dijo? Cuando la vayas a presentar, yo voy a estar ahí contigo, sin yo pedírselo. Y por eso de allá para acá me dio otra pequeña señal. De allá para acá yo no le perdí ni pie ni pizza. Presidente, acuérdese que era el día tal, que era el día de hoy, pero las circunstancias no lo permitieron. Yo siento que él está con nosotros aquí esta noche. Entonces, celebrar mi cumpleaños con el presidente, con su espíritu aquí, con Joel, que es mi viejo amigo y colega del sector turístico también. Y la presencia de ustedes me hacen una ocasión para no olvidar. Yo creo que tu segundo tomo va. Pero no solo que están ustedes todos aquí. Y los que están es porque son mis amigos. Me estiman, me aprecian, me quieren. Si no, no estarían. Hay una persona que para estar aquí desvió su viaje de regreso de París a Houston, que fue como se fue originalmente, porque él vive en Houston dominicano. Desvió su viaje y lo ajustó a esta fecha para poder estar aquí esta noche. Alfredo Vargas Cava. Mi viejo amigo y colega del sector turístico. Está mi compadre, José Saiter, que creo que tuvo que ausentarse, pero vino de Miami para estar en la ocasión aquí conmigo hoy. Hay un medio pariente, porque Pérez igual que yo, Yanio Pérez, que vive en Nueva York, que cambió la fecha de su viaje al país para coincidir, irse 2 días más tarde y estar aquí esta noche. Yanio, ¿dónde está? Míralo allá, Yanio Pérez. Hay una pareja que estaba supuesta a haberse ido del país ayer o antier y decidió posponer su viaje para estar aquí con nosotros esta noche. El doctor Castaño Guzmán y su esposa. Expresidente de la Junta Central Electoral. Entonces, bueno, conseguir esas cosas. No puedo seguir mencionando nombres porque entonces voy a tener problemas con todo lo demás. Pero tengo que hacer una excepción, porque toda regla tiene su excepción. En ese libro se cuenta mucho de este hotel, Embajador, porque yo fui de los fundadores del hotel. Yo comencé a trabajar con el americano que era, o que iba a ser, director de música y espectáculos, Donald P. Bryan, que vivía en Nueva York. Y yo me convertí en su asistente, porque no hablaba español, ni conocía el país, y necesitaba a alguien que fuera bilingüe y que conociera el medio artístico. Le digo, Elis Pérez. Eso fue en el 50, en el 55, cuando se hizo este hotel. Yo comencé a trabajar con la gente del hotel 6 meses antes de que se pusiera en operación. Así que me lo conozco así. Entonces, en este sitio donde yo estoy ahora, estaba hablando ante ustedes. Aquí era que estaba el Embassy Club del Hotel Embajador, en esta misma área. Y esa foto que está por ahí, ¿dónde que está la foto? Bueno, que anda por ahí, que estoy yo de muchachito, tenía 20 años. Yo estaba hablando en enero de 1956 aquí en el Embassy Club, que fue donde me hice profesional como presentador. Ya yo había sido locutor previamente. Entonces, señores, tengo muchas gracias que dar. Que voy a escribir el otro libro, no sé. Pero este libro tiene más que nada el sentido de que sirva como brújula para nuestra juventud de ahora. Que sirva como referente válido de valores que se han acumulado ahí, que vale la pena seguir, por muchísimas razones. Entonces, usted tiene un artículo como la escalera no se sube solo,
Hay que leerlo. Ustedes lo leerán, yo no lo voy a contar ahora. Hay un artículo que se llama Mis 40 segundos. Yo no lo voy a contar ahora tampoco, pero vale la pena leerlo, los 40 segundos. ¿Qué son esos 40 segundos? Bueno, léanlo, ahí está. Entonces, la excepción que quiero hacer es que en ese libro, una de sus mayores porciones está dedicada al béisbol, mayormente al béisbol de Grandes Ligas. Porque cuando yo regreso de haber sido director de crucero a los 27 años, yo fui director de crucero, fui asistente a los 23 y a los 24 yo era el director de crucero más joven en cualquier barco de turismo del mundo en ese momento. Cuando yo consigo la licencia para una nueva estación de radio, pongo mi renuncia y regreso al país. Entonces, ya yo había estado ligado al béisbol dominicano por saber inglés. Yo comienzo el Hit Parade en el 53 y cuando va a iniciar la temporada de verano, que era entonces en el 54, en el estadio de La Normal, alguien dice en la HIZ, el muchachito de la música americana que habla inglés debe acompañar a Billy Berroa y a Félix Acosta Núñez para que le hagan las entrevistas a los peloteros refuerzos norteamericanos, porque ellos ninguno de los dos hablan inglés. Y eso me integra a mí al béisbol, aquí en República Dominicana, 1954. Entonces, cuando yo regreso, voy a poner mi emisora, yo digo, bueno, pero ahora con mi experiencia, 4 años navegando de aquí, allí, allá, por todo el Caribe, parte de Sudamérica, algunas veces desde Washington a las Bermudas y bajando al Caribe también. Algunas ideas yo debo poder crear que sean diferentes, que sean nuevas para los radio oyentes dominicanos. Y pensando de esa manera, yo dije, pero nosotros tenemos un grupito ya de jugadores dominicanos que han comenzado a destacarse y que ya lucen como estrellas, pero están recién formándose, tienen todo por delante. Y habían 2 figuras de esas que se destacaban más que los demás en ese momento. Juan Marichal y Felipe Rojas Salón. Juan Marichal, póngase de pie, compadre. Vamos a darle un aplauso de pie a Juan. El salón de Cooperstown, el Dominican Dandy, el hombre de la pierna allá arriba, que si no hubiera habido cielo hubiera seguido para arriba más. Entonces, yo le digo a Billy Berroa, que ya había sido mi compañero en la HIZ y con quien yo iba a hacer la entrevista a los peloteros americanos para hacerle la traducción, yo le digo, Billy, dentro de las cosas que a mí me gustaría innovar, me surge la idea, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos transmitir un juego de pelota, de béisbol de Grandes Ligas cada día, con la certeza de que uno de esos dominicanos, que eran como media docena en esa época, compadre, usted, Felipe, Mateo, Manimota, el Mulo Jiménez que estaba con Kansas City y Julián Javier con los Cardenales. Ese era el grupito. Y yo le digo a Billy, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos hacer eso? Y Billy me contesta lo que me capturó de inmediato. Me dice él, óyeme, eso sería un palo. ¿Tú te imaginas Marichal cada cuarto día? Que era entonces como en esa época, cada cuarto día. ¿Tú te imaginas Marichal cada cuarto día? Digo, vamos a hacerlo. Billy se sonríe y me dice, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Y yo me sonrío también y le digo, bueno, en este momento yo no sé cómo, pero yo voy a averiguar y lo vamos a hacer. Compadre, le dejamos saber a usted en ese 1963 que íbamos a comenzar a seguirlo. Y usted tuvo uno de esos años más notables
en ese 63. Yo siempre he dicho, el compadre seguramente, yo le digo compadre porque él es padrino de mi hija, el compadre Juan Marichal. Se lo dejamos saber, y ese 1963 fue que él tuvo aquel juego que quedó para la historia, que nosotros estuvimos transmitiendo hasta la mitad de la madrugada, porque el juego comenzaba en San Francisco, que tenía en ese momento 3 o 4 horas de diferencia con nosotros. Y nosotros terminamos a las 3 o las 4 de la mañana, esos 16 innings. Se dice que el juego mejor lanzado de la historia por Juan Marichal y Warren Spahn, donde surgió la famosa frase que yo he oído al compadre decirlo varias veces delante de mí, que en el inning 16, cuando venía, cuando se levantó del banco para ir a la caja de bateo, el grandioso Willie May le dijo, chico, ellos se decían chico uno a otro, le dijo, chico, I'm gonna win it for you. Chico, lo voy a ganar para ti. Se cuadró en el plato y la sacó. Terminó el juego. Así de simple. Así de simple. Entonces, toda esa historia de cómo hicimos todo, yo no lo puedo contar aquí porque ustedes no tienen 5 horas más para estar sentados mirando para acá. Pero todo eso está contado en ese libro. Y un segundo año, que bueno, dimos un palo del caray. Todo el mundo podía salir a la calle, especialmente los juegos que Juan tiraba. Y tú podías oír el juego sin pararte, porque todo el mundo lo tenía puesto. Cuando termina la temporada, yo digo, bueno, pero ¿y qué hacemos para mejorar esto el año que viene, en el 64? Y al ratico me contesté yo mismo. Hemos estado recreando todo este año. El año que viene lo que podemos hacer es, por lo menos una vez al mes, ir y transmitir varios juegos en vivo y directo desde allá. Y eso hicimos. ¿Se acuerdan el primero? Que ustedes vinieron de San Francisco a los Mets. Eso fue en mayo del 64. Y había un doble juego el domingo. A usted le tocó pichar el primero, que lo ganó. Y después subimos al Diamond Club del estadio. Y ahí vimos el segundo juego, que por muchos años fue el juego más largo de la historia de Grandes Ligas. Ya lo sobrepasaron, pero 23 entradas. Un juego larguísimo. Entonces, señores, todo eso está contado en ese libro. Yo no le voy a hacer caso a mi amigo que me habló de 7,000 páginas, porque las exageraciones son exageraciones. Pero a lo mejor yo le hago caso a don Miguel Frangul y me encaro con un segundo tomo. Habrá que ver. Señores, gracias por haber venido. Mi vida, mi legado. Hay un libro para usted, ministro. Yo le garantizo leerlo, no sé a qué hora, pero... Dígase 2 cosas, ministro, venga. En nombre del presidente que no pudo venir. Iván. Bueno, buenas noches. Yo la verdad que no tenía planificado ninguna palabra, pero la verdad es que si yo tuviera que referirme a esta noche tan especial, yo lo definiera de alguna manera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque la verdad es que los amigos, porque son todos amigos de don Ellis aquí, son todas personas de gran nivel y grandes personas que también han hecho mucho por este país. Y realmente, don Ellis, eso habla mucho de usted como persona. Yo he tenido también esa vamos a decir, esa dicha de compartir mucho con usted, y asimismo también lo ha hecho con el presidente, que debo decir, ya que usted hacía referencia, estábamos en el Palacio en una reunión que se alargó y se complicó un poquito. Entonces él me mira y me dice, Joel, ¿y tú no vas para donde Ellis?
Yo no le dije nada, yo simplemente lo miré, porque él sabe que le estoy diciendo, bueno, presidente, usted tiene que disponer, porque yo no le voy a salir adelante. Entonces me mira y me dice, bueno, mira, ya tú te das cuenta que no voy a poder ir. Y eso fue al último minuto. Me dice, pero vete tú, que nosotros tenemos que estar presentes esta noche. Yo le hice 2 preguntas a don Eli mientras estábamos aquí en las otras disertaciones. Una, yo creo que ella la contestó bastante amplio. Yo le pregunté que si él llegó a narrar algún partido de don Juan Marichal, alguna de esas 243 victorias que usted tuvo en su carrera. Yo creo que ya eso lo respondió. Pero la segunda pregunta que yo le hice a don Ellis es de que si aquí en el escenario, que si aquí en esta actividad había alguno de los recién casados del programa. Y yo dije, alguno debe haber. Que levante la mano el que fue al programa de los recién casados. Ah, bueno, mira, ya aparecieron algunos recién casados. Ya usted ve. Esa fue una pregunta que yo le hice hace unos minutos a don Ellis. Y otro tema creo que importante resaltar es el hecho de que, obviamente, yo creo que aquí hay muchas personas que lo conocen, pero yo sí debo resaltar algunas características de don Ellis que todos hemos aprendido de él. Lo primero, usted tiene 88 años, pero yo creo que usted nos ha enseñado que la juventud está aquí en la cabeza. Usted ha mantenido siempre esa energía, siempre esa vitalidad, que yo creo que todos debemos aprender de ella. Otro aspecto que es muy importante y es a lo largo de toda su vida, que creo que debe estar bien resaltado en el libro, es que donde en todos los aspectos que usted ha hecho en su vida, usted siempre ha aportado. Siempre. Lo recuerdo desde Azonadores, donde en las reuniones de directiva usted era el primero que llegaba y usted siempre estuvo presto a aportar, sobre todo a aportar por la sociedad. Y lo tercero que debo resaltar es que mencionaron todas las cosas que usted ha hecho en su vida, pero se le quedó una. ¿Cuál es? Porque usted ha sabido cambiar y adaptarse a los tiempos. Usted comenzó como disc-jockey, etcétera. Pero también usted nos ha dicho que usted es un gran influencer en estos días. Usted, esa se le quedó. ¿Cuántos seguidores usted tiene? 47,000. 47,000 y orgánico. Eso sí. Entonces realmente don Ellis es una persona que ha sabido adaptarse a los tiempos y eso ha sido, yo creo que algo que aquí hay que resaltar. Y para terminar mi palabra, porque obviamente yo creo que también la gran enseñanza que muchas de las leyendas, porque aquí hay muchas leyendas sin lugar a dudas, en distintos aspectos de la vida nacional, que deben aprender de don Ellis, es precisamente a escribir sus memorias. ¿Y por qué es importante escribir las memorias, como don Ellis ha resaltado aquí? Porque son una referencia para la juventud. Las malas influencias, las malas noticias en un mundo donde hay tanta negatividad y también los malos ejemplos se cuentan solos. Los vemos y los leemos lamentablemente todos los días. Lo que esta sociedad necesita también escuchar y necesita aprender es de esos buenos ejemplos que muchos de ustedes, así como don Ellis, representan. Porque un día, obviamente, un día nos vamos a preguntar dónde están todas esas grandes cosas que se han hecho, muchas grandes cosas que muchos de ustedes han logrado, que la juventud necesita saberlas. Necesitamos esas buenas noticias, necesitamos esas anécdotas, porque las cosas ya no se enseñan de una manera directa, sino con esas historias que, como alguien mencionó, dejan tantas enseñanzas. Y yo creo que, don Ellis, usted hoy mismo con esta actividad, pues nos ha dejado ese importante mensaje a muchos de sus compañeros. Yo le doy las gracias por habernos invitado.
lo hago también en nombre del presidente. Como le dije, él le tiene mucho aprecio personal. Hemos tenido la oportunidad de vivir muchas actividades, muchos temas con usted. Y estoy seguro que con esa vitalidad que usted tiene, pues tenemos todavía mucho que seguir aprendiendo de usted. Muchas gracias. Y yo le voy a dar un fuerte abrazo. Gracias, ministro. Gracias, Joel. Bueno, ya cerrando finalmente, no puedo dejar de reconocer la presencia de mi familia que ha estado aquí escuchándonos todo este tiempo. Ellos tranquilitos ahí. Está mi hermana Nilda. Nilda, ponte de pie. Con sus hijos Judith y Leo, y Manuel, el esposo de Judith. Está mi sobrino, casi hijo, Rafael Pérez Barroso, y su madre, María del Carmen. Y bueno, están mis nietas, bellas ambas. Póngase de pie. Pamela y Carla Camil. Entonces, me quedan los dos varones. El primero, que fue cumpliendo el segundo mandato, plantar un árbol, tener un hijo. Bueno, ese hijo primero fue Elis Pérez, hijo. Ponte de pie, Elisito. Y su esposa Jessica. Y el otro que dicen que se parece mucho a mí, y que es medio buen mozo como yo, así, Carlos Antonio Pérez. ¿Quién es? Ah, pero mi hija Aline Isabel, que no se sentía muy bien, se mejoró y aquí está. Caramba, qué bueno, mi hija. Por ahí vi al maestro Mateo Morrison. Me da un gusto extraordinario, porque siempre he sido admirador de su trabajo y hemos tenido buena vibra entre nosotros. Roberto Saladín, caramba, y Berta, mi hermano Fernando Casado, Roberto Enríquez, mis amigos Toby con Nandy Rivas a la cabeza. Son como una especie de tropa. Ahí, bueno, ahí está sentado uno que no es Toby, que es Carlito Fernández, pero él tiene una invitación especial mía, por eso está aquí. Señores, gracias por todo. Ahí está el hijo de Tomás Troncoso, que fue mi amigo inolvidable. Y Vilito debe estar por ahí también, el hijo de Billy Guerrero. Así que, gracias por todo. El libro para Joel. Este libro es para el ministro. Vamos a tomarnos una foto entregándole el libro y una foto luego del grupo. La del presidente yo se la llevaré al Palacio luego, usted le informa. Mientras discurre el momento de la foto, que es plasmar para la historia y para la memoria en el corazón este momento tan importante, dejarles saber que tenemos ejemplares del libro disponibles para quienes quieran adquirirlo y de paso si desean que Elis lo autografíe, y que a partir de mañana está disponible en librería Cuesta. Gracias a todos por acompañarnos en nombre de Elis y de Francia en este momento tan especial, tan emotivo, y pasar luego al salón contiguo donde tenemos un brindis para todos ustedes.